Bienvenidos sean todos al set de La Voz del Jaguar. El día de hoy, 23 de abril, estamos haciendo, un episodio especial con dos invitados. Frente a mí tengo a, lo que yo podría considerar eminencias. Tengo a la arquitecta Valerie. Hola. Y tengo al Lick Adrián, representante del CRAI. Un placer tenerlo acá con nosotros, Lick. Hola, muchas gracias. Gracias por lo de eminencia también. El día de hoy estamos celebrando lo que es el Día del Idioma Español, también el Día de los Derechos de Autor y, sin dejar atrás, el Día del Libro. Así es. Así que tenemos unos cuantos temas que queremos discutir, más que nada para poder ahondar en lo que es la temática, las tres diferentes temáticas que estamos discutiendo. Me gustaría empezar un poco con algo que creo que todos hemos escuchado en algún momento durante estos últimos meses, lo cual es este problema que surgió debido a los derechos de autor, específicamente con el cantante que ha estado haciendo noticias hasta donde la gente no debería escuchar, que es Bad Bunny. ¿Han escuchado sobre cómo una inteligencia artificial, imagínense, una inteligencia artificial creó una canción sin involucrar a lo que es el artista como tal, a Bad Bunny? Y a raíz de eso, Bad Bunny dijo, no puedo permitir eso, y dijo, lo siento, aquí es donde entran los derechos de autor. Y creo que es importante discutir esta temática porque ahí entran bastantes problemas, lo cual es la ética y la moral, específicamente en este tipo de géneros lingüísticos, por lo cual me gustaría que me comentaron un poco de cuál es el papel de la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenido lingüístico, especialmente en lo que respecta a la neutralidad y el sesgo. Empecemos por la Arqui. Arqui, cuénteme. Bueno, he de mencionar que sí conozco el caso, me llamó bastante la atención, uno porque el concepto de inteligencia artificial ha sido trend topic, yo creo que desde hace 2 años. A nuestro país llegó de manera tardía, pero una vez que ingresó es imposible obviarlo. No considero que deba de ser satanizado porque la inteligencia artificial es una herramienta. Lo que requiere realmente es una prudencia de uso, criterio, para saber cuándo aplicarlo, cuándo realmente puede ser conveniente. Resulta curioso que sea precisamente con Bad Bunny que se haga este experimento, porque una de las grandes críticas que se le hace al artista y al género musical en el que él se desempeña es precisamente la ausencia de contenido de valor. Entonces, la inteligencia artificial, como experimento, me imagino que la persona que la utilizó para hacer esta actividad lo hizo con la intención de comunicar una idea, y de hecho si escuchamos la canción no tiene el típico contenido que tendría una canción de ese género, pero tiene el enganche, que en este caso es la voz y la figura del artista. Entiendo que a él no le haya agradado que se utilizara su imagen, su sello, porque es algo personal, es algo que lo define a él como artista. Y resulta paradójico que incluso la gente que no consume contenido de este artista, esa canción, sí le ha gustado. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en ese tipo de situaciones? Bueno, el plagio en términos de contenido, de sonido, incluso de algunos arreglos musicales, no es novedad en el mundo de la música, tampoco lo ha sido en los videos musicales ni en el cine, y existió hasta plagio literario. Es penalizado, realmente no debemos de recurrir a ese tipo de recursos. Creo que la inteligencia y la creatividad que una persona tiene todavía nos da recursos para seguir creando cosas nuevas. El problema es que muchas veces este tipo de cosas que comienza siendo como una especie de juego, termina generando afecciones a una industria y en este caso pues a una persona directamente. Entonces, mencionábamos hace algún momento que donde existe algún recurso económico que se esté jugando, siempre va a haber algún tipo de controversia. Y probablemente el problema en el que esto radica y por qué es importante que la comunidad reconozca el problema dentro de la situación es asumir la identidad de una persona sin el consentimiento de esa persona, que es donde radica la violación al derecho de autor. No creo
que una persona como él, que está en pleno apogeo artístico y en esta generación, no hubiese estado de acuerdo de hacer alguna colaboración. Creo que siempre hay medios para, qué sé yo, buscar un featuring o crear esa condición, ¿verdad?, en la que las personas puedan interactuar. Y por eso llama bastante la atención que mencione el tema de los valores y la ética, la integridad como tal, porque si se hace a espaldas desde el momento en el que nos estamos escondiendo para hacer algo o no damos la cara visiblemente, es porque en el fondo sabemos que las cosas no están bien. Y como ejemplo, pues es algo que todos debemos de aprender de ello, porque la transparencia siempre debe de ser una de las situaciones o motivaciones que nosotros tenemos que tener, sobre todo en el mundo profesional. Y me parece algo interesante que mencionó, lo cual es cómo podemos ver esta situación desde otra perspectiva, más como un experimento social, de cómo este artista, al ver una reacción totalmente distinta por un segmento de la población totalmente distinto al que él está acostumbrado, fue positiva. Cuando él saca su música original es negativa. Y creo que ahí es donde entra un poquito lo que es el género de la controversia, porque estamos en este punto de la historia en que uno literalmente puede hacerse pasar por alguien más e incluso recibir una postura más positiva de los demás. Y creo que en ese caso sí estamos violentando bastante lo que es la integridad de las personas. Porque si ya hacerse pasar por alguien más y lucrarse, en otras palabras, de su voz, porque se está lucrando de su voz y de su imagen, ahí sí estamos teniendo un problema serio. ¿Qué me dice Lee? Bueno, el tema se torna interesante porque, bien lo mencionaron, se tomó como este experimento social, pero que en definitiva, en cuanto a ética se refiere, sabemos y estamos de acuerdo los tres que está muy fuera de contexto y que pues obviamente como cualquier persona, creo yo, si a cualquiera de nosotros nos hubiese tocado, si otra persona viene y emula nuestra voz con esta inteligencia artificial, sin decirnos, sin pedirnos autorización, obviamente nos va a generar molestia. Aunque en este caso, en el caso del artista mencionado, pudo de alguna manera también darse cuenta de que esta canción que sacaron de él despertó cierto gusto en personas que normalmente no seguían su música. Ahí él pudo tomar de pronto algo positivo, pero no dejamos de ver con claridad que sí se están violando claramente los derechos de autor y que éticamente hablando está muy fuera de lugar. Si el tipo que sacó esta canción con esta inteligencia se lucró o no, que creo que no vendría siendo el caso, porque las ganancias de esto igual irían al cantante. Siempre van al cantante. Ciertamente. Verdaderamente en ese sentido no considero que al final el propósito pues, de esta persona no considero que haya cumplido su fin. Sí despertó ciertas aristas en ciertos puntos, como la controversia, se molestó el cantante, a muchas personas les gustó el tema, pero él verdaderamente en qué se lucró. Sí, ciertamente tal vez en que fuera conocido por la noticia nada más, pero ahí en demás el talento no lo tiene, ¿de acuerdo? O al menos cierta gracia que hay que tener para la música, llámesele al talento o gracia, porque algo hay que tener sin duda. Entonces, qué bueno que trajimos este ejemplo a la mesa, porque sí vemos claramente que el tema de la integridad, del respeto, de la ética, se fue por un lado, obviando todo eso, se fue el tema y que al final pues fue a llamar la atención de la gente. Y que tal vez esto tuvo como mayor impacto en este momento porque, quieras o no, somos una sociedad de consumo. Y este tipo de artistas desde hace un tiempo ha mostrado que en realidad son experimentos de marketing. Entonces, o sea, él incrementó sus ventas, logró visibilidad, se hizo tendencia en los medios, lo cual sin duda alguna le favorece. Pero en el fondo, lo que yo creo que le causó el descontento y después todas las acciones legales que ellos hicieron, que de hecho pues su imagen está protegida por derechos de autor,
sus campañas y todo lo que tenga que ver ahora con su música, pues de una u otra manera este evento lo ha marcado para siempre. Entonces yo siento que no fue que él todo perdió. Me imagino que la persona lo que quiso de repente dar a entender es que a veces la imagen o lo que nosotros asociamos a un artista en particular puede que permanezca más él visual o auditivamente que su contenido. Y ahí es donde sí estamos en riesgo. Porque, quieras o no, su música comunica cosas. Y nosotros somos los receptores de esa comunicación. Ahí es donde tenemos que ser un poco más selectivos. Así es. Porque no todo tipo de contenido es correcto. Ni tampoco, como suelen decir, bueno, mi mamá me dice esto constantemente: hija, no todo lo que escuches es bueno. Tenés cuidado, me dice. Es cierto. Tenés cuidado. Y creo que ahí entran varias cosas. Porque contenido no solo es contenido musical, también tenemos contenido visual, gráfico, como mencionábamos anteriormente, y tenemos también contenido lingüístico en torno a libros. O sea, ahorita creo que eso era algo que mencionábamos con la Arqui anteriormente, de que estamos en una época en donde es bien difícil introducirse al mundo de la lectura de una forma sana, porque no todos tienen acceso a contenido literario que sea de valor. Precisamente, ¿verdad, Arqui? Sí, tuvimos una plática extensa sobre eso, de que sí hay que motivar a leer, pero a cada etapa de la vida le corresponden ciertos temas. Cierto, y al final cierto tipo también de libros, porque no todos tienen la misma manera de comunicación los libros, ¿cierto? No todos utilizan el mismo lenguaje. Entonces, tanto como nos va gustando a cierta edad un libro, porque pasamos por una etapa, luego vamos cambiando, ¿sí? Según vamos creciendo, teniendo experiencias también, y vamos también cambiando nuestra mente. Ahí también van cambiando nuestros gustos, el tipo de lectura también que vamos digiriendo. Entonces, ahí también hay como cierta variedad en el camino, ¿no? Eso se arraiga bastante al concepto que estábamos mencionando, en donde a veces la forma en como a alguien se le introduce la lectura no es la forma más apta según cómo ellos crecieron. Porque ahí entramos bastante en lo que es esta diferencia de generaciones. Bueno, mencionábamos de que no es lo mismo introducir a un niño de 12 años a leer Don Quijote de la Mancha a que se le busque un libro o un contenido que realmente conecte con él. Y creo que ese ha sido como el desfase que hemos tenido hoy en día, de cómo a veces no logramos entender completamente qué tipo de contenido puede llegar a conectar con la juventud de hoy en día, y tratamos de asociarlo con lo que nosotros vivimos. Porque yo le mencionaba a la Arqui, la forma en como yo fui, a mí me introducieron la lectura, no fue algo tan fácil para mí. Yo decía, ay no, qué aburrido leer la lectura, pero me tienen que gustar los libros, me tienen que gustar leer, me tiene que gustar consumir este tipo de contenido, porque, no sé, yo siento que esto es para mí. Hasta que leí este libro de Stephen King, It. Al leer ese libro, lo agarré un día y no lo dejé. Por una semana no dormí. Hasta que terminé el libro, yo dije, este es el contenido que a mí me gusta. Y así fui, seguí. Y creo que eso es lo que falta bastante en diversas etapas de nuestra vida. Bueno, yo como joven, no soy adolescente, pero yo soy joven. Creo que eso es lo que deberíamos de implementar un poco más. Tratar de entender un poco qué tipo de contenido puede lograr conectar con la sociedad de hoy en día, con la juventud, con los niños incluso. Porque si no entendemos el contexto en el que los niños crecen, nunca vamos a entender realmente lo que están viviendo. Pero si nos arraigamos bastante dentro de lo que es el concepto de Bad Bunny y cómo la música también influye en cómo crecen las personas, en cómo piensan, ¿creen ustedes que la creación de música mediante la inteligencia artificial podría influenciar en el crecimiento de los niños, en el crecimiento de su manera de pensar y también en la industria musical? ¿Cuál sería el futuro que habría? El futuro se ve bien sombrío en esa parte para los artistas, los cantantes. Incluso está llegando a afectar también la industria del cine, en muchos casos.
es muy sombrío para estas personas que se dedican a eso, porque pueden ser fácilmente suplantados por esta tecnología. Y que es a veces muy difícil, creo yo que usaría la palabra es difícil concretamente, detectar si es o no. Serán expertos de repente quienes digan no, es inteligencia artificial, o no, si es Bad Bunny o X, o Y cantante. Pero fácilmente nos vemos o nos podríamos ver suplantados por este tipo de tecnología en cuanto a este tipo de industrias, música y cine. Pero obviamente lo presencial es la carta de presentación. O sea, ya ver una persona físicamente en un escenario, verla físicamente firmando autógrafos, ya ahí rompe el contexto y se sale de las manos de la inteligencia artificial. Lo que nos da el trato del ser humano a ser humano, ¿no? Obviamente ahí, en ese punto, la inteligencia artificial pierde totalmente el alcance. Ya se sale totalmente al alcance de la inteligencia artificial. Lo que sí es que al final, creo yo, sí va a tener un alto alcance, pero no creo que vaya a suplantar a largo plazo lo que como seres humanos somos. No lo creo. Yo estoy de acuerdo en esa apreciación. Creo que el riesgo que se corre es violentar el espíritu de la creatividad. Precisamente. Y caer en una excesiva mecanización de la creatividad, que al final eso es lo que sucede. En clases, por ejemplo, yo por cierto brindo bastantes clases que son de carácter teórico en la carrera de arquitectura, y el riesgo es que el estudiante no pueda desarrollar su capacidad de utilizar su conocimiento, de aplicar lo que conoce para resolver situaciones o comunicar ciertas condiciones. Entonces, frecuentemente en clase discutimos, yo hago preguntas, tenemos algunas dinámicas, y obviamente dentro del espacio de la clase muchas veces hay mucho silencio. Pero cuando yo los mando a trabajar en un foro, brotan unas palabras, una facilidad de lenguaje, una fluidez. No te he visto nunca. ¡Wow! Y entonces yo les digo, hey, yo no estoy en contra, creo que soy de la generación de los docentes que le ha tocado vivir este periodo de adaptación que ha sido arduo, que no va a terminar aquí. Pero también soy de las personas que reconoce que esta es en esencia una herramienta, tan herramienta como el lápiz y el papel. El problema es recaer constantemente en la dependencia de ella para su uso. Y en el caso de los creativos, el problema que esto puede representar es la pérdida de la identidad del creativo. Si en el caso de esta situación de Bad Bunny, pues se vio el efecto de comprometer esta situación. Honestamente, a mí me gustaba más la canción porque no tenía muchas de las cosas que yo sé que él utiliza como recurso para su inspiración. Entonces, si eso pasa en ese ámbito, lo que va a suceder es que eventualmente esto va a ser muy repetitivo, porque hasta las máquinas tienen su límite. Entonces, coincido con el licenciado Adrián que no va a haber una sustitución, pero quienes nos desempeñamos en este tipo de ámbitos somos los que tenemos que despertar ante esta situación y darnos cuenta que si nosotros seguimos apoyando nuestra capacidad creativa solamente en esos recursos, llegará un momento en el que para el cliente va a ser más barato, más accesible, sin ningún tipo de excusas, obtener ese producto por ese medio. Y la pérdida de valor va a ser para el artista. Ese es el riesgo que se corre y es lo que nosotros deberíamos de estar evitando. Y creo que eso es uno de los problemas que ha surgido últimamente, más que nada por la huelga de Hollywood, como mencionaba anteriormente el licenciado Adrián, de que hace poco estuvieron en huelga, por si no sabían, los escritores de Hollywood, a raíz de que varios estudios de cine dentro de Hollywood decidieron incluir la inteligencia artificial para la creación de sus guiones. Y principalmente el argumento que mantenían ellos es: no pueden poner una máquina a hacer algo que en realidad debería ser hecho por un humano. ¿De qué manera quieren suplantar
y creo que ahí llegamos bastante en el término de habilidades blandas, porque una máquina no tiene la conexión humana. De ninguna manera. Me gusta esa parte del contexto. Habló de dos cosas muy importantes. A ver, en una presentación en vivo, la inteligencia artificial nunca va a tener una participación musical con una orquesta, por ejemplo. Uh-huh. Difícilmente vamos a sentir esa conexión con la música, por ejemplo, en una presentación en vivo. Por otro lado, no he escuchado yo que es a través de esta herramienta, por ejemplo, se haya suplantado la voz de una cantante con muchos dotes vocales como Adele, por ejemplo. ¿No he escuchado? Entonces, ahí es donde tenemos la esencia como seres humanos, ¿no? Que de repente ese toque, esa magia que logramos conectar con ciertas canciones, con cierta música, se sale de las manos de la inteligencia artificial. Entonces sí vemos que la esencia como seres humanos creo que al final no la estamos perdiendo, pero que si esa herramienta se da mucho más allá, creo que sí podría también afectarnos, ¿no? a largo plazo. Ahora, yo creo que el marketing siempre, y bueno, me disculparán los que se dedican a ese ámbito, pero como siempre están buscando la forma de crearnos estímulos a nosotros y obviamente consumir, sí, he profundizado un poco en esa situación y no sé si ustedes alguna vez vieron esta serie que se llama Black Mirror. Sí. Hay un capítulo por ahí en esa serie en donde se presenta la situación de una inteligencia, o sea, toda la serie se gira en torno a lo que el exceso de tecnología puede generar en nosotros. Pero uno de los casos que más me llamó la atención, porque de hecho es algo que ya existe, en Japón han creado avatares que son personajes que pueden cantar, que son animaciones y que gracias a otro tipo de asistencias de tecnología, como es el caso de la realidad aumentada y la realidad virtual, recrean personajes que dan conciertos y la gente paga por ir a verlos. Cierto. Y no son materia tangible, no son seres que piensan y sienten. Un ejemplo claro es Hatsune Miku. Yes. Es increíble. Incluso, creo que uno de los ejemplos más claros que ha sucedido incluso el fin de semana pasado, Coachella. Aparentemente Hatsune Miku estuvo presentándose en Coachella y dicen que fue un fracaso porque de que supuestamente les habían prometido de que ella iba a dar su presentación como holograma, pero no fue así. Solo le pusieron una pantalla y ahí se puede ver precisamente lo que estaba mencionando el licenciado Adrián. No pueden poner una inteligencia artificial a dar una presentación en vivo porque no es para nada la misma conexión que cuando está el personaje en la vida real. Entonces fue un fracaso total, todo el mundo decepcionado. Lo llevaron a redes y claro, lo funaron. Lo funaron a Coachella porque eso no fue lo que prometieron y jamás va a ser exactamente lo mismo una presentación en vivo por parte de un humano que por una pantalla. Es que hasta en eso hay un arte implicado, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el concepto de arte, pensamos generalmente que es la representación de algo que persigue principios de estética, que es hermoso, que genera deleite, pero el arte también puede ser interpretado como esa maestría de hacer algo. ¿Y qué buscamos nosotros cuando vamos a un concierto? Poder escuchar, poder sentir esa sensación de estar viendo a tu artista y aunque le falle la voz, aunque se equivoque, los gallos, aunque se acalambre como le pasó a Gracie en un concierto, hasta eso es una dosis de realidad. Sabemos que del otro lado del escenario está ese ser que siente que en algún momento de su vida se inspiró en esas letras y a través de esas letras transmite emociones. Y eso es lo que los seres humanos esperamos. Que por ese lado yo creo que no va a pasar de ahí, honestamente. Y arraigándonos un poco a lo que es el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, porque más que nada no deberíamos de utilizarlo como una solución, como mencionaba Larky, sino que como una herramienta. ¿Creen que se puede encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos y la creatividad de los escritores? Lick, dígame. ¿Se puede encontrar un equilibrio? Sí, pero considero una delgada línea, porque la inteligencia artificial toma la información que tiene a través de la red y
sí puede de alguna manera tener un poco más de peso, aunque lo que sí no puede es conectar, por ejemplo, con un guión que en él lleve escrito, por ejemplo, una historia y que logre conectar con emociones, como seres humanos que somos, que en muchas historias lo que buscamos es esa esencia. Entonces, sí, realmente el balance es bastante difícil, o no creería que sería la palabra correcta. El balance podría ser... lo siento. Ok. El balance, considero, debería de ser bien delicado en ese punto. Bien delicado en esa parte. Sí, yo creería que los límites que nosotros podríamos establecer hacia el uso de este tipo de tecnologías está parte primero de presentar ese recurso como lo que es, que hace un momento vengo diciendo e insistiendo en el hecho de que es una herramienta. Lo segundo es que creo que necesita criterio para ser utilizada, no es para todos los momentos. El otro día escuchaba el caso de unos padres de familia que fueron llamados, le hicieron un llamado de atención porque su hijo empezó a presentar, o sea, había sido un estudiante no muy brillante, no muy esforzado en cuanto a sus tareas. Obviamente la parte educativa ha migrado mucho al recurso digital con la intención de que seamos menos nocivos en el ambiente, más empáticos con el hecho de que tenemos que introducir estas tecnologías. Pero sigo creyendo que esto no es para todas las etapas de la vida. Y como los niños no tienen el criterio, somos los adultos los que estamos llamados a construirlo y saber en qué momentos sí utilizarlos y en qué momentos no. Eso por un lado. Segundo, y ligado a esta situación de la educación, tenemos que conocer, en el caso de nosotros los creativos, debemos de profundizar un poquito más en el tema de los derechos de autor. ¿Quiénes son los organismos que facilitan que esto exista? ¿Cómo se establecen las patentes? ¿Hasta qué punto es importante el conocimiento de esto? Porque esto no puede ser limitado solamente a quienes les interese tener ese conocimiento. Esto debería ser tan público como el resto de normas y de leyes que nosotros tenemos en el país, porque a todos nos afecta. Todos consumimos diferentes recursos que en algún momento tuvieron que hacerse uso de una patente. Luego está el asesoramiento legal. Creo que en este caso nuestros abogados tienen también la labor de ampliar el conocimiento sobre cómo se gestionan este tipo de cosas. Debería ser un poco más accesible la información en ese ámbito. Y creo que también juega un papel importante el establecer los límites. Deben de existir reglas para eso. Un ejemplo de eso es que antes del 2020, para las universidades y los centros educativos, era prácticamente un fantasma, el famoso ChatGPT. ChatGPT tiene años de estar ahí, pero no había sido utilizado. Cuando empezó a utilizarse, nosotros desde academia nos empezamos a plantear, ok, si esto llegó y no se va a ir y la gente lo va a empezar a implementar, ¿qué es lo que procede? Abrir mesas de diálogo, tocar el tema, definir con expertos cuáles son sus límites y proceder después a reglamentar esto. Ahora, todas las universidades elite en el mundo, incluida la nuestra, afortunadamente, ya tiene un manual en el que define cuáles son los límites de ese ChatGPT. ¿Cuál es nuestra tarea sobre esas inteligencias artificiales? Conocer esas reglas. No para saber cómo romperlas, para guiarnos por ellas. Esa es la responsabilidad que nosotros podríamos tener con relación a eso. Precisamente lo que usted estaba mencionando, de este estudiante que tenía dificultades y que de la nada, wow, brillante, unos trabajos increíbles, extraordinarios, que uno no, ¿de dónde se lo sacó? ¿Qué pasó ahí? Pero fue el uso de ChatGPT. Y así como usted menciona, creo que sí existen ciertas preocupaciones en cuanto a el área pedagógica de el uso de ChatGPT. Por lo mismo, que si existen preocupaciones éticas, más que nada atender el uso de ChatGPT en entornos educativos. ¿Qué
tipo de preocupaciones existen, tanto éticas como pedagógicas, del uso de ChatGPT dentro de los entornos educativos? Mencionó de que se está buscando regular, claro, pero como todo ente educativo, incluyendo Unitec, siempre existe ese miedo a que aunque se regule, aunque se busque condicionar, va a utilizarse y va a estar ahí. Bueno, le voy a contar de mi experiencia, porque lo que comenté que mis clases son pues en su mayoría teóricas. O sea, doy historia de la arquitectura, teoría arquitectónica, análisis de arquitectura contemporánea y proyecto de graduación. Mi vida transcurre entre libros, artículos. En los últimos 2 años me he desempeñado como investigadora para la Escuela de Arte y Diseño, y en efecto el escuchar sobre estas herramientas es llamativo, porque al final esta herramienta, una de las cosas por las cuales se volvió tan famosa es por el hecho que nos permite a nosotros economizar un recurso que es valiosísimo: el tiempo. La capacidad de procesar información que tiene es impresionante. Aún para un lector ávido, para una persona que tiene mucho conocimiento, es innegable lo que las tecnologías dentro de la rama de inteligencia artificial pueden hacer. Pero si los organismos en los que nosotros nos vinculamos, por ejemplo, al presentar un artículo de investigación ante un congreso internacional, de entrada nos dicen, no puede utilizarlo. Y lo que la gente a veces no se pone a pensar es que en la medida en la que ese tipo de tecnologías avanza, paralelamente existe una tecnología que es capaz de reconocer que eso existe. Entonces, obviamente como instituciones nosotros también tomamos nuestras medidas. Existen software de detección de plagio que nos dicen de dónde viene, hasta dónde viene, cuántas veces se repite una palabra. Y ahí quiero llegar a un punto muy importante. Este tipo de tecnologías se nutre del conocimiento que los propios seres humanos generan. Hace un momento platicábamos también que lastimosamente las clases de español son clases menospreciadas. Que no conozco una persona que diga, yo amé mis clases de español. Es por lo mismo. Porque son difíciles, porque nos hacen pensar, porque nos plantean ese reto. Pero si la gente supiera el poder que tienen las palabras y que nosotros podemos ser poderosos a través de las palabras conociendo ese poder, la diferencia entre cada una de las funciones que tienen las palabras. Cuando nos dedicamos a medios en donde la comunicación es el recurso o el producto que generamos, no es una opción, es nuestra responsabilidad conocer ese tipo de cosas. Y allí viene esta parte interesante, las palabras que provienen del conocimiento, el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Entonces, ¿qué sucede si tomamos esta tecnología para realizar nuestros trabajos y hacer nuestras presentaciones? Estamos perdiendo esa experiencia que nos da el conocimiento para poder tener, por ende, esas palabras que nos pueden permitir describir. Entonces, allí no nos perdamos en esta parte, chicos, que nos escuchan. Sí es una herramienta como tal, pero no perdamos la oportunidad, porque la tenemos, de poder experimentar el conocimiento, poder leer, poder ahondar en un tema que nos permita poder ir más allá de lo que simplemente queremos expresar en una frase. Entonces hay que darse cuenta de eso, hay que reconocerlo y ser muy consciente y no perder esa línea, considero. Yo creo que a veces la gente se olvida que en el proceso de enseñanza-aprendizaje este es un canal de 2 vías. Y a mis estudiantes les digo, ¿qué les parece si ustedes empiezan a entrar en mis tareas con inteligencia artificial, en donde todo me parece que me cuenta lo mismo, que es extraño, les digo, porque yo sé las habilidades que tiene cada uno de ustedes, los escucho hablar, les conozco las voces. Eso obliga a que nosotros los docentes tengamos que cambiar la forma en la que enseñamos y también a hacernos de un repertorio distinto de elementos de evaluación. Eso es indiscutible. A los docentes nos obligaron a cambiar la forma en la que nosotros impartimos nuestras clases y la forma en la que aseguramos la competencia del estudiante.
Entonces les digo, ¿qué pasaría si todas las tareas que ustedes me envían a mí, yo, de viva, agarro todos esos archivos y le pido a ChatGPT que me los califique? Honestamente, Wow. yo creo que me voy a quedar sin estudiantes. Porque si esa inteligencia les aplica el rigor de los parámetros, pero yo soy la que conoce el proceso de cada estudiante. Yo sé que eso que me entregó es el 100% de ese estudiante. La máquina no lo sabe y honestamente no le interesa. Ahí entramos en términos de habilidades blandas. Jamás una máquina va a poder hacer o va a percibir las cosas como un humano lo hace. Totalmente. Y entonces la calidad de la retroalimentación también se va a la basura. Porque si es exactamente el mismo discurso para Linda, para Adrián, para cada uno de los estudiantes, eso no va a ser suficiente. No va a Todos existir tenemos- una evolución siquiera. Estamos, o sea, el depender única y exclusivamente de ese tipo de recursos es truncar nuestra propia capacidad de crear y de pensar. Ese es el riesgo que la juventud corre al depender única y exclusivamente de ese tipo de recursos. Y a la juventud hondureña le va todavía más difícil todavía. En una sociedad en donde la energía se va por lo menos 2 veces a la semana. Es por eso que me acuerdo que mi papá me lo mencionaba hace un año más o menos, que precisamente ese ejemplo que dio Arqui. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué vas a hacer? En mis tiempos, me decía, yo iba a la biblioteca, iba a buscar los libros que ocupaba y ya una vez ya tenía esos libros, ya me ponía a hacer mi resumen, mi informe, porque todo era a mano, nada era impreso. Teníamos bonita letra Cierto. porque la ejercitábamos. Y ustedes ahora me dicen que ni un trabajo en la computadora quieren hacer. Les duele la mano. Tienen síndrome de túnel carpiano perpetuamente, les digo, porque se olvidaron de cómo escribir todo este clase. Imagínense, la arquitecto le pide a los estudiantes, hágame un resumen con sus propias palabras del trabajo que me acaba de traer, de 2 páginas. Imagínense cómo se la complicaría si no estudiaron, si no estudiaron el tema, si no lo hicieron de manera propia. Hasta ahí llegaría, ¿cierto? Totalmente. Entonces, vaya, por ejemplo, Terrible. en muchas de mis clases, de hecho, fue una de las transiciones post-pandemia. De hecho, los invito a que revisen en la revista Innovare mi publicación sobre el minuto histórico en la arquitectura. Eso fue un experimento que yo hice dentro de mi clase, porque tenía estudiantes que decían, son introvertidos. Todos son introvertidos, no quieren participar en clase. No era que eran introvertidos, era que se habían acostumbrado a estar recibiendo una clase detrás de una pantalla. Wow. Entonces dije yo, no más actividades pasivas dentro de clase. Y le empecé a utilizar este recurso que es, ok, todos conocen el juego de la papa caliente, ¿verdad? Sí. Sí. Pues la papa rodaba por la clase y cuando le caía a una persona, esa persona tenía 1 minuto para responder una pregunta que podía ser un concepto o una situación histórica. Nunca jamás en la vida esos estudiantes en esa clase volvieron a ser pasivos. Ahí tenían que hablar sí o sí. Y Se al tuvieron que principio adaptar. al principio fue difícil porque costaba, pero llegó un momento en el que empezaron a presentar, no todos, pero sí algunos, la agilidad de organizar sus pensamientos en 1 minuto y comunicar la información. Entonces la moraleja es que ante herramientas como esas van a surgir alternativas, porque los que nos dedicamos a la docencia la tenemos clara. Nosotros siempre debemos de generar resultados. Y creo que esa es como una de las características innatas que tiene el ser humano de evolucionar. Siempre va a evolucionar, va a buscar adaptarse, va a buscar cambiar en torno a las condiciones de la sociedad. Y creo que ese es uno de los ejemplos, bueno, hay varios ejemplos, ¿verdad? Pero el que ahorita estamos viviendo es el idioma español.
creo que es uno de los idiomas más flexibles. Por eso nos dice, bueno, en el caso de nosotros los hondureños nos dicen que no tenemos acento. Pero es porque nosotros, el español que nosotros aprendemos es súper flexible. Por eso se nos hace más fácil poder interactuar o adoptar acentos de otros lugares. Y precisamente tocando el tema de la evolución del idioma español, creo que sí me gustaría conocer un poco la perspectiva tanto del ámbito creativo como del ámbito de investigación. ¿Cuál ha sido la evolución del idioma y cómo se plasma en la literatura? Precisamente, hablemos con Elika Adrián, dígame. Bueno, en cuanto a nuestro idioma español, que es lo hemos hecho tan rico en cuanto a palabras, que de pronto 5 palabras pueden significar lo mismo, porque de alguna manera también tenemos nuestros modismos también acá en nuestro país, como cualquier otro. El idioma español, sin lugar a dudas, también en la literatura podríamos tomarlo, y se viene bien el ejemplo porque, por ejemplo, libros de literatura hondureña, en ellos, en algunos podríamos encontrar ciertas temáticas que nos den justamente este tipo de lenguaje conocido que se nos hace familiar, ¿no? Al leer un libro y saber qué es nuestro idioma, nos sentimos tan identificados y es tan rico poder leer algo que entiendes tan bien. Entonces, esa identidad es la que de repente nos puede apegar a un título en particular, por hablarles de lectura española, por así decirlo, o hondureña, corregiría en ese caso. Asimismo, podríamos identificarnos con otras historias, pero no tanto con nuestro lenguaje, ciertamente nuestro modismos, sin lugar a dudas. Entonces, sí tiene ciertas formas de verse en ese sentido, podría yo aportar en esta parte, ¿no? Que tanto identificarnos con nuestros modismos, con nuestra manera de hablar, a historias que ya tocan otra parte de nuestros gustos, son dos puntos de vista bastante diferentes, pero que de igual manera pueden atraer nuestra atención. El idioma es un espectro de la cultura. Y esto no solamente pertenece a la parte geográfica, sino que en la actualidad vemos que el idioma es un reflejo también de las generaciones. Y conversábamos, ¿verdad?, de cómo van surgiendo conceptos, palabras, sonidos incluso, que le van permitiendo a las diferentes generaciones como presentar situaciones o reacciones ante situaciones. Es vital, sin duda alguna, conocer el idioma, porque la historia nos cuenta que incluso han habido dialectos. De hecho, antes de ser idioma, comienzan siendo dialectos. Formas de comunicación que tienen pequeñas sociedades o grupos. Y cuando se afianza, va llevando consigo una serie de situaciones y de arraigos que terminan por modificar la forma en la que una sociedad vive. Y en el caso de la historia, por ejemplo, algo que creo que es un movimiento súper importante de reconocer, es el surgimiento de las lenguas romance, que estas se derivan del latín. Como Roma, como en algún momento pues este epicentro del mundo en su periodo de imperio, llevó como una de sus condiciones la extensión de su forma de pensamiento, de su establecimiento social, su sistema económico, su conjunto de creencias y su idioma. El latín llegó a múltiples regiones del mundo. Como cultura, Roma practicó un concepto que se le conoce como sincretismo, aunque algunos dicen que es eclecticismo, pero no son la misma cosa. De ahí la importancia de agarrar un diccionario y conocer los términos. Ese sincretismo era la permeabilidad que existía de los romanos a abrirse a adoptar cosas de otras culturas. Y gracias a eso, el latín se implantó en múltiples regiones que anteriormente no existían. De hecho, la forma despectiva de los romanos para referirse a los pueblos que no hablaban latín eran bárbaros, porque lo que ellos escuchaban eran sonidos de bla, 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 bla.
Y para ellos todo aquel que no hablaba latín era un bárbaro, era un inculto, era una persona que no adquiría conocimiento. Desde esa época hasta nuestros días, conocer el idioma, conocer su riqueza, su potencial, es una herramienta importante. Y se ha comprobado también gracias a la ciencia que entre más idiomas conozco, más se desarrollan habilidades en mi cerebro. Por lo mismo, porque es una herramienta de comunicación. Una capacidad que el ser humano puede potenciar. Y que incluso hay algunos que si dominan varios idiomas, pueden obviamente triplicar sus posibilidades afuera en el entorno laboral. Sí, y creo que tal vez el contenido que se consume hoy en día, de todos los aspectos, tanto de video, de fotografía, de escritura, todo, o sea, sí tienen similitudes, pero es totalmente distinto a lo que se consumía anteriormente, o sea, 100, 200, 500 años atrás. Precisamente esa evolución que ha tenido el idioma español es algo que mencionaba el licenciado Adrián, de que se ha creado esa identidad cultural, así como dice la Arqui, se ha creado esa identidad y se ha adoptado esta idea de que, bueno, según la región, según el lugar, el idioma español va a sonar distinto, van a haber modismos distintos. Incluso la forma en cómo se van a comunicar las cosas va a ser totalmente distinto, porque si nosotros nos ponemos a leer un libro de una persona hondureña, escrito por un escritor hondureño, no va a ser exactamente la misma esencia que un escritor guatemalteco. No es la misma forma de hablar. Y creo que ahí entramos bastante a lo que es que tal vez no todo el contenido español es para todos los hablantes en español, sino que solo para ciertas regiones. Pero siempre es importante que todas esas diversidades sean abrazadas, en este caso por la literatura y las diferentes expresiones artísticas, porque constituye una herramienta para cultivar el patrimonio. Creo que todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, sobre las perras de Teofilito. Sí. Y vamos a concordar en que sí es un contenido fantástico, sí está plagado de ficción, algunas de las cosas que él describe, pero forman parte de ese imaginario colectivo, de esa identidad que nos distingue a nosotros del resto de países hispanohablantes. Pero ¿cree usted, Arqui, que, por ejemplo, las perras de Teofilito sean como permitidas dentro de la Real Academia Española? La forma en cómo fue escrita está dentro de los parámetros. Es que obviamente ellos como organismo, ¿no? Van a buscar el rigor de la comunicación, y hablábamos hace algún momento que hay algunas cosas que seguramente hace 50 años o 100 años la Real Academia Española no hubiese admitido. Nunca. Pero como socialmente están tan presentes, de repente hay condiciones en las que se ven forzados a reglamentar para poder crear esos límites y poder establecer los usos de los conceptos. ¿Hasta qué punto podemos permitir que la sociedad influya dentro de lo que son las normas? Licenciado Adrián. ¿Me repite su pregunta, por favor? ¿Hasta qué punto podemos permitir que la sociedad, nosotros, o sea, por la forma en cómo nosotros platicamos, qué tanto podemos permitirles que ellos influyan dentro de las normas? Es decir, la Real Academia Española. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es ese stop que se le dice ya como que, ok, aquí ya no? Porque si te dejo seguir cambiando algo, lo siento, ya estás perdiendo la esencia de lo que es. Tomemos en cuenta que, si bien es cierto, existen los modismos que cualquier país tendría, salirnos de un simple modismo para caer a lo grosero, que creo que es fácilmente identificable. Creo que allí podríamos fácilmente poner un stop, hacer un alto, porque el material que ya sea escrito, ya sea un audiovisual, ya está perdiendo cierta esencia en cuanto a lo que, independientemente de lo que intente comunicar un libro, un audible, etc. Si tenemos esa identidad como país, que tenemos nuestros modismos, pero
tomando en cuenta de que el español tiene su neutralidad, ¿de acuerdo? Si implementamos ciertos modismos en esta neutralidad que tiene el español y tenemos una historia, pero si esta ya se ve o se empieza a sentir distorsionada por modismos que empiezan a ser groseros, yo creo que allí ya podríamos tomar en cuenta el stop, el alto, ¿no? Que está perdiendo cualquier comunicación que pueda intentar fluir tras un escrito o un audible. Verdaderamente creo que ahí tenemos claramente. Entonces sería en la forma en cómo llega a ofender. Cuando ya llega la ofensa, ahí es cuando ya no. Es que ciertamente un texto se puede tomar de manera grata y hasta graciosa si lo ponemos con nuestras palabras, e incluso lo vamos tomando en el camino como más atractivo por lo que conocemos, pero ya deja de tener su gracia cuando va teniendo esos tópicos, esos toquecitos de no creo que vaya por esa línea, no creo que debería ser así. Entonces para mí es fácilmente identificable en esa parte, que no debe de salirse de esa línea, de que si quiere tratar de comunicar, de indicarnos, decirnos algo, no se vaya por esa tangente que no queremos tocar, que no seamos seguidores de ese tipo de comunicación que se va fuera de. Yo honestamente desconozco cuál es el proceso o los criterios, pero basado en lo que comentamos por acá y pues la lectura de diferentes materiales o recursos asociados, creería que el límite es cuando existe una falta de respeto, de alguna forma. Cuando se transgrede el respeto, ahí ya, y no se trata de tener tolerancia por ello, es falta de respeto en general. Y creo que la palabra viene acompañada de la intención, que es lo que está diciendo el licenciado Adrián. Cuando claramente la intención es generar una ofensa, es remarcar una condición o presentar algún tipo de daño de alguna manera, ese ya es el límite. Y creo que, según como me lo mencionan, yo ya había tenido esta conversación anteriormente, pero ya lo había mencionado también con un grupo de amigos, porque sí, aunque se mire algo así como bien raro de discutir entre jóvenes, sí lo estábamos platicando. Pero nosotros llegábamos un amigo me decía, sí, pero ¿qué me decís de la libertad de expresión? Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y la gente tiene que aceptarlo. Yo tengo el derecho. Lo va a aceptar quien lo quiera, quien lo acepte. Pero si yo no estoy de acuerdo, no lo aceptaré. Por ende, mucha libertad de expresión puede haber, pero no va a llegar a mí. No va a llegar a mí, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que nosotros manejábamos, es que fue gran noticia en aquel entonces cuando salió el lenguaje inclusivo. Ese es un tema bien controversial porque nosotros lo discutíamos, decíamos, unos amigos me decían, yo lo puedo usar, yo no tengo problema con usarlo. Otros me decían, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a estar utilizando eso? ¿Qué te pasa? Que no sé qué. Y ahí fue donde entró el concepto de libertad de expresión. Ahí les pregunto a ustedes, de cierta manera, si llegase a ser ya casi una regla por parte de la Real Academia Española, tienen que utilizar el lenguaje inclusivo, ¿ustedes lo utilizarían? Es interesante la pregunta porque particularmente en el ámbito creativo nosotros sí tenemos mucha diversidad y como carreras normalmente siempre viene la connotación de que somos libres. Así es. Creo que la libertad viene acompañada de reconocer los límites y el respeto. Es más, está incluido en su definición. Ahora, si estamos hablando de la mal percepción del concepto de libertad de expresión, ¿verdad? Porque usualmente la gente logra percibirlo como libertinaje. O sea, yo hago lo que quiero sin medir las consecuencias de mis acciones. Pero no es así. No es así. Y quiero pensar de que nuestra conciencia y también obviamente nuestra formación, nuestras experiencias de vida deben de guiarse por el norte del respeto y en algunas ocasiones por la tolerancia a la diferencia. Ese es un tema de debate intergeneracional súper fuerte. Yo lo comentaba con mis padres porque ellos me decían, no, es que yo no, es que no. Entonces les digo yo,
quiero pensar que es porque nunca se vieron expuestos a eso en los momentos en su vida en los que fueron formando esa identidad. Porque en mi caso era algo que yo miraba en la universidad. Tengo obviamente amigos que se identifican como esa situación. No me hace tratarlos de una manera distinta. Les respeto, no por ello no les amo. Así. Pero yo también tengo mis límites. En clase, honestamente, nunca he tenido la situación, porque creo que uno de los principios que trato de aplicar en mis clases es el respeto. O sea, el alumno siente mi respeto y como yo lo transmito, también lo pido. El respeto es esa situación de ambas vías. Y mientras se respete la condición humana, independientemente de su sentir, su pensar, su identificación, no creería yo que deberían de haber problemas. Y en caso de que se susciten algunos problemas, pues por eso es que la comunicación efectiva es también una de las grandes competencias del siglo XXI. Tenemos que reconocer el peso de nuestras palabras y saber cómo utilizarlas. Y no hacerlas herramientas para el daño, sino que herramientas para construir puentes entre personas. Vino a mí una frase muy conocida: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cierto? Entonces, al final, llámese creencias, hay también gustos políticos, etcétera, etcétera. Siempre y cuando respetemos y nos mantengamos en esa línea de respeto mutuo, creo que ahí podríamos generar un balance. Ahí podría generarse el balance. Siempre llega esa persona que dice, pero las reglas fueron hechas para romperlas. Seguramente fue un creativo el que dijo eso. Un creativo. O alguien que quería vender muchas reglas. Pero precisamente, si nos ponemos a ahondar un poco en lo que es el idioma español, hay varias reglas que fueron escritas que hoy en día ya no son válidas de ninguna manera. Y eso es algo que le mencionaba a Arki, que al final no todo lo escrito es definitivo. Siempre es todo, ya sea el idioma, las costumbres, la cultura, todo está sujeto a cambio. Hay algo también muy importante, hablando de cambio, los cambios generacionales. Están sucediendo, están pasando ante nuestros ojos y las generaciones incluso que están más atrás de nosotros se sorprenden muchísimo más que nosotros. Pero hay que tener cierto tacto para tomar estos cambios generacionales con cierta tolerancia. Sí, totalmente. De hecho, retomando lo que hablamos al inicio de por qué ha sido tan atacado Bad Bunny como artista, y creo que él, pues, levantando la bandera por muchos artistas de este género, es precisamente por lo directo que son sus contenidos. O sea, ya no hay filtro, no hay imaginación tampoco, porque honestamente, si nosotros revisamos diferentes letras de canciones de otras épocas, me da risa cuando en las redes sociales publican videos criticando, que la madre le critica la música al hijo y que el hijo le dice, pero en tu época tal cosa. ¿Vos escuchabas esto, mamá? ¿Estás segura? Y eso me conecta con algo que dijo el licenciado Adrián, de cómo cuando uno conoce un libro en un momento de su vida, lo juzga, lo profundiza y lo retroalimenta hasta cierto punto con las vivencias de ese momento. Entonces, en algún momento quisiera yo pensar que estos jóvenes que están consumiendo este tipo de contenido únicamente se vean a sí mismos, porque este tipo de recursos es lo que los está nutriendo. Entonces yo no puedo esperar que de un día para otro yo voy a empezar a expresarme de una manera articulada, hablar bien, que por otro lado no tengan tanto peso mis palabras, mis argumentos, si yo no nutro lo que quiero comunicar. Constantemente en mis clases yo les digo, mire, una persona puede ser físicamente poco agraciada. ¿Ven qué bonito suena decirlo así y no utilizar la otra palabra que solo tiene 3 letras, pero que puede conectarse con esa misma idea? O sea, yo puedo ser físicamente poco agraciado o poco arreglado, pero si yo soy capaz de venderle a usted una idea, de contarle una historia,
de envolverlo con las palabras. Yo tengo cultura. Yo puedo encantar a través de. Cierto, muy cierto. Entonces imagínense esto, yo tuve un profesor que yo creo que de ahí viene mi amor al español. Todos los lasallistas creo que recordarán al hermano Miguel. Él decía que platicar con una persona que tiene mala ortografía o que no lee es como platicar con alguien que tiene mal aliento. Insostenible. Insostenible. Wow. Constantemente nos decía eso. En nuestras clases, todas las clases empezaban con 3 locuciones en latín. Y al final de la semana, con un examen en donde teníamos que escribir qué significaban esas locuciones. Si las diferentes organizaciones, en este caso las educativas, y los medios de comunicación quieren, ellos pueden hacer del español o el idioma que sea, de la cultura y el hábito de leer y de resguardar los derechos de autor, una intención se puede lograr. Creería yo que con la voluntad se puede. Y entonces ahí sí, todos los 23 de abril van a ser súper conmemorativos. Pero creo que la invitación es a que no solamente lo recordemos en esa fecha, sino que lo tengamos presente el resto del año, para que realmente tenga sentido. Porque de ser así, si no logramos comprender o por lo menos conectar con el idioma que nosotros hablamos, porque a mí me pasaba algo, yo les preguntaba a mi maestro de español, porque cuando yo digo las cosas en inglés, las digo normal, porque a mí me pasaba algo de que cuando yo quería decir algo así emocional, yo lo decía en inglés, no lo decía en español, no lo podía decir en español. Y yo le decía, ¿pero por qué puedo decir las cosas en inglés y no las puedo decir en español? Porque el español es el idioma con el que creciste. Y creo que eso es lo que le falta bastante a ciertos segmentos de la población, que no logran conectar con el idioma español como tal. No le toman la importancia, no existe esa cabida dentro de su corazón, porque se hace como sea. Los sentimientos están arraigados a la forma en cómo hablamos, porque uno puede utilizar la comunicación de forma efectiva, ya sea positivamente o negativamente, como mencionaba Larky. Pero precisamente hoy 23 de abril creo que es importante conmemorar y también hacerle una invitación a todos los que nos están escuchando en este momento de que el idioma español no es solo hola, adiós, ¿cómo estás?, sino que es parte de nuestra historia como latinoamericanos y también como americanos, porque América es un continente, no es un país. No es Estados Unidos. Somos todos nosotros. Licenciado Adrián, coméntenos un poco acerca de qué alternativas ha tenido el CRAI últimamente para poder impulsar lo que es el idioma español a lo largo de la población de Unitec. Bien, uno de nuestros aportes, siempre haciendo la invitación a los jóvenes, es que se puedan unir con nosotros a nuestro club de lectura. Siempre al inicio de cada trimestre, de cada periodo aquí en la universidad, siempre impulsamos este proyecto del club de lectura porque queremos que los jóvenes se puedan identificar, que puedan conectar, y si es que no tienen esa pasión o ese gusto porque de pronto no han explorado a fondo el poder tomar un libro para empezar a leer una historia, puedan acercarse, puedan conectar con estas otras personas que integran este grupo de club de lectura, y que a través de este club puedan ellos empezar a dar esos pasitos, a tomar un libro que no sea de muchas páginas, por ejemplo, para que no les agobie, y que a través de ese empiecen a explorar la lectura. De esta manera empiecen también a enriquecerse más, a enriquecer más su lenguaje, a explorar historias en este caso. Ese es podría decirle, nuestro bebé que siempre cargamos en brazos cada 3 meses y que siempre tratamos de que ellos puedan explorar esa parte de la lectura
para enriquecer su idioma, su lenguaje, y a través de este poder tener una mejor forma de expresarse. ¿Y cómo puede el alumnado contactarse para lograr ser parte del club de lectura? Porque a mí me interesa, Claro, me llama la atención. Pueden acercar con nosotros a la biblioteca, al CRAI, y de hecho, bueno, en todos los campus, tanto de Unitec, Sautec, tienen un CRAI disponible, y pues pueden acercarse con nosotros, y hay un QR el cual podemos facilitarles para que de manera inmediata puedan ingresar a este club de lectura, integrarse y formar parte de, y de ahí en adelante irse enterando cómo va a transcurrir este camino en cada periodo con un libro diferente en el club de lectura. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Adrián, por compartir esa información, y gracias por ser parte de este podcast bien nutritivo, diría yo, porque discutimos Bastante. de todo. Sí, bastante. Hay algo muy importante, no nos olvidemos, tenemos nuestro modismo, nuestra forma de comunicar, pero no nos perdamos tampoco en la manera en cómo escribimos los mensajes, ¿no? En cómo a través de WhatsApp, por ejemplo, que mandamos un mensaje acortando palabras o cosas así. De repente se nos puede ir quedando. Cuidémonos de esa parte para que no nos afecte en nuestros estudios, porque por costumbre se nos vaya algo por ahí. Entonces Sí. tomémoslo en cuenta, porque muchas veces la costumbre se nos puede quedar, y pues solo hay que pensar un poquito en esa parte, ¿no? Ya lo escucharon de parte del licenciado Adrián. Por favor, dejen de utilizar el X para decir por. Y si no quieren escribir, pues utilicen el autocorrector, que no les cuesta, no se preocupen. De la mano. Ahí nomás. Pero gracias, licenciado Adrián, Ustedes por por ser la parte invitación. de este podcast. Realmente un placer platicar. Espero que no sea la última vez que lo tenemos acá. Ojalá y no, y un placer de igual manera compartir con ustedes, con la arquitecto Valerie también, que me gusta mucho su espontaneidad, hablábamos un poco antes. Así es. Y bueno, genial y agradecido por haber estado acá con ustedes. Nosotros estamos agradecidos con usted. Gracias. E igualmente, muchísimas gracias, Arqui. Espero, bueno, no es la última vez que la tuvimos. Yo sé que la vamos a tener en más podcasts, y nuevamente agradecida porque se tomó el tiempo de venir a sentarse aquí al set de La Voz del Jaguar para compartir nuevamente una conversación con nosotros. Gracias. Siempre a la orden. Bueno, jaguares, esto es lo que discutimos el día de hoy en el Día del Idioma Español. Recuerden de los derechos del autor y también el Día del Libro, 23 de abril. Así que si se les da la oportunidad, acérquense al CRAI, agarren un libro y por lo menos lean unas cuantas paginitas para conmemorar un día muy importante y así seguir durante el año. Porque como decía Larkin, no solo este día, sino que, por favor, involucrémonos un poco más en lo que es el idioma español y nuestra cultura. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.